Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Gracias por darme la oportunidad de estar nuevamente con ustedes en este espacio de la Escuela de Formación Bíblica. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Gracias por permitirme compartir con ustedes este momento de encuentro alrededor de la palabra. Gracias por este espacio de confianza fraterna en el que tantas personas nos unimos alrededor de una misma palabra para crecer a la luz de lo que ella nos ofrece, para decir una y otra vez, como el apóstol Pedro: Señor, ¿a quién vamos a ir? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Pongámonos en la presencia del Señor e invoquemos la acción de su Espíritu para que Él, como maestro interior de nuestras almas, nos ayude a penetrar en la palabra que hoy pone en nuestras manos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Regálanos, Señor, la luz de tu Espíritu. Abre nuestro corazón ante Él, para que acogiendo tu palabra como tierra que quiere ser fecunda, permitamos que en ella, que en nuestras almas, que en nuestras vidas, que en la vida de nuestras familias pueda crecer y desarrollarse este germen de vida que es tu palabra. Que tu Espíritu, Señor, como maestro interior, guíe nuestros pensamientos, guíe nuestros sentimientos, para que, dejándonos alcanzar por tu voz que nos habla, a la luz de cuanto nos ofrece, podamos cada día ser mejores discípulos. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos lo bueno y gocemos siempre de tus consuelos, por Jesucristo nuestro Señor. Bien, hermanos y hermanas, de esta manera nos disponemos a vivir este momento de encuentro alrededor de la palabra. Quisiera recordarles que hemos estado detenidos en el Sermón de la Montaña, esta instrucción a través de la cual Jesús quiere poner a sus discípulos delante de las exigencias de lo que implica seguirle a Él. Es el sermón a través del cual el Señor va queriendo darle forma al corazón de sus discípulos y los va poniendo en pos de una opción por Él. Va precisándoles cuáles son las exigencias del reino, cuáles son las exigencias de seguirle. Este sermón que San Mateo recoge en los capítulos 5, 6 y 7 del texto según que Él nos transmite, el texto según San Mateo. Bien, nos hemos detenido ya en el capítulo 5 y hemos también dado lugar a iniciar la lectura del capítulo 6. Voy a saltarme un trozo, por si acaso, viendo ustedes en sus Biblias el texto se extrañan de que no haya hecho referencia a esta parte del Sermón de la Montaña, que es el que se refiere a la oración y que nos presenta la plegaria del Padre Nuestro, porque quiero dejarla para después. La semana anterior nos detuvimos señalando que Jesús pone delante de sus discípulos 3 no que debe marcar la vida y la opción de sus discípulos. Hablamos en un primer momento del primer no, que era el no a la apariencia, a vivir de la apariencia, a vivir
de la figura externa a dejar que lo externo pueda carcomer lo que llevamos por dentro. Hoy nos detenemos en un segundo no, y este segundo es el que nos habla del apego indebido a los bienes materiales. Volvamos a recordar que a través de estos no, el Señor está marcando la cancha, por decirlo de alguna forma. Está marcándonos las pautas fundamentales de aquello que es incompatible con la vida de un discípulo y por lo tanto va señalando un rumbo certero hacia donde nosotros debemos caminar. Nos detenemos pues entonces en el capítulo 6 del Evangelio según San Mateo, de los versículos 19 al versículo 24. Del capítulo 6, versículos 19 al versículo 24. El texto en concreto dice: si ustedes tienen en sus casas la Sagrada Escritura a mano, les invito a que sin ningún temor busquen el texto y puedan seguirlo y lo tengan ahí a mano para que puedan ir volviendo sobre él conforme vamos compartiendo diferentes aspectos de lo que a través de él podemos aprender. Nos dice el texto según San Mateo: no se amontonen tesoros en la tierra, donde hay polilla y herrumbre que corroen y ladrones que socavan y roban. Amontónense más bien tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que corroan, ni ladrones que socaven y roben. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es tu ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará luminoso. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará a oscuras. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué oscuridad habrá? Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y al dinero. He tomado esta versión, esta traducción, pero en el texto que está en la pantalla, ustedes pueden observar otra traducción, o de repente alguno de ustedes tiene otra versión de la Sagrada Escritura que puede variar en sus palabras, en algunas de sus expresiones, pero que en el fondo siempre nos transmitirá el mismo contenido. Voy a volver a leerlo según esta otra traducción. No junten tesoros y reservas aquí en la tierra, donde la polilla y el óxido hacen estragos y donde los ladrones rompen el muro y roban. Junten tesoros y reservas en el cielo, donde no hay polilla ni óxido para hacer estragos y donde no hay ladrones para romper el muro y robar. Pues donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Tu ojo es la lámpara de tu cuerpo. Si tus ojos están sanos, todo tu cuerpo tendrá luz. Pero si tus ojos están malos, todo tu cuerpo estará en la oscuridad. Y si la luz que hay en ti ha llegado a ser oscuridad, ¿cuánto será de tenebrosa tu parte más oscura? Nadie puede servir a dos patrones. Necesariamente odiará a uno y amará al otro, o bien cuidará al primero y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Este es el texto que nos ofrece San Mateo como parte del Sermón de la Montaña
en el capítulo 6, del versículo 19 al versículo 24. Ahondemos pues en la lectura de este texto. Y la primera afirmación que vamos a tratar de digerir, tratar de llevar a lo más profundo de nuestro ser, es aquella de que quien convierte las cosas en dioses, las separa de su fuente, que es Dios, y de su finalidad, que es el compartirlas fraternalmente. Quien convierte las cosas en dioses, las separa de su fuente, las separa de allí, de donde estas cosas han surgido. En las confesiones de San Agustín, este testimonio tan hermoso de este santo que vivió en el siglo IV y cuyos escritos y vida han iluminado la vida de la iglesia a lo largo de siglos, él contándonos de su proceso de conversión y hablando de su vida antes de tomar la decisión de seguir al Señor, nos dice algo muy hermoso. Dice: yo me abalanzaba sobre aquellas cosas que eran creadas, contemplando su belleza, y no me daba cuenta de que si no fuese por ti, carecerían de todo sustento, carecerían de toda belleza. Pues San Agustín expresa con esta frase lo que San Mateo nos está induciendo a pensar. Cuando las cosas creadas, cuando los bienes que Dios me ha dado para humanizar mi vida, yo los tomo y los separo de su fuente, que es el mismo Dios en quien y por quien han sido creadas, termino desvirtuando el sentido de todos esos bienes, porque los hago ocupar el lugar que solamente a Dios le corresponde. Los convierto en un ídolo al absolutizarlos y al ponerlos en un primer lugar en mi vida. El texto que estamos leyendo y que estamos meditando nos advierte sobre el peligro de la codicia. La codicia, que es el afán del ser humano en acumular, en adueñarse de los bienes materiales, teniendo sobre ellos, repito, una posesión absoluta. La codicia, que en el fondo termina siendo un ateísmo práctico. Óiganlo bien, un ateísmo práctico. ¿Por qué digo un ateísmo práctico? Hubo una época en la historia, ya por los años 70 más o menos, en que vivíamos una época muy particular, una época de grandes revoluciones sociales, una época de mucho movimiento y agitación social, y en gran medida por influencia del socialismo, también la idea del ateísmo comenzó a adueñarse de la mente, no sé si del corazón, pero de la mente de muchas personas que se profesaban ateos, pero se profesaban ateos de una forma teórica, es decir, ideológicamente profesaban no creer en Dios, quizás no tanto en la práctica, pero hoy en día vivimos una circunstancia totalmente distinta, porque es muy difícil encontrar una persona que teóricamente niegue a Dios, pero en la práctica, en la vida cotidiana, a Dios se le niega de muchas formas. Por eso es que hablo de un ateísmo práctico, y un ateísmo que está a la base, que es el origen de todos los males, que tal y como lo llama San Pablo en la carta a Timoteo, constituye una verdadera idolatría, porque niega el valor de toda realidad, es decir, niega que aquello que tenemos es un don recibido, no es un absoluto en sí mismo, sino algo que hemos recibido. El apóstol San Pablo nos lo dice en la carta primera a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 7. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Cuando eres consciente de que todo aquello que te rodea es un don que has recibido, tu vida se vuelve gratitud y se vuelve reconocimiento de aquel de quien lo has recibido. Pero cuando separas esos bienes de aquel que te los has dado y los conviertes en tu propio Dios, los absolutizas,
ya no entran dentro de la esfera del don, entran dentro de la esfera de la idolatría, porque los has convertido en tu absoluto, porque los has convertido en tu Señor. Es importante, hermanos y hermanas, que nosotros podamos, sobre la base que nos permite ya vislumbrar San Mateo en este texto que estamos meditando, volver la mirada hacia nuestro alrededor y contemplar, tratando de comprender en alguna medida toda la estructura que sostiene el mundo, que sostiene la sociedad moderna. Nosotros nos encontramos en la Sagrada Escritura, en lo más profundo del Antiguo Testamento, los mandamientos de la ley de Dios. Y el quinto mandamiento dice claramente: no matarás. Es un mandamiento que todos nos hemos aprendido desde pequeños, pero que de repente hemos identificado simplemente con alguna forma de quitarle la vida a otro, no dándonos cuenta de que el mandamiento extiende sus fronteras y nos habla de realidades que van mucho más allá de lo que podía ser directamente un homicidio, un quitarle la vida a alguien de una forma directamente violenta. El mundo en el que vivimos, la sociedad en la que vivimos, ha construido un andamiaje para sostenerse. Todos nosotros sabemos que una construcción, la construcción de un edificio, lleva dentro de sí un armazón de hierro, un armazón hecha de varillas, hecha de una estructura de hierro. Hoy en día es muy frecuente de que a través de los medios que la ingeniería nos posibilita, ya las grandes piezas de hierro que sostienen un edificio se traen prefabricadas, de forma que se construye un edificio de una forma muy rápida, porque se levanta toda aquella estructura que lo sostiene y después simplemente se comienza a forrar, se le comienza a dar forma, pero ya la estructura está levantada y ha sido levantada de una forma prefabricada. Lo cierto es que una construcción no se puede sostener si no tiene esa estructura que la sostiene. Pues la sociedad, guardando las distancias de la comparación, la sociedad también se ha construido una estructura, particularmente a partir de la década de los 80, de los 90, el tiempo en el que estamos, ha sido un tiempo en el cual el mundo ha apostado por una estructura económica, un sistema económico, una forma de dirigir la economía sobre la cual se ha sentado la estructura del mundo, la vida de la sociedad y de todas las sociedades en particular. ¿Qué es lo singular y lo que hay que subrayar en relación con este sistema económico? Que este sistema económico es un sistema que ha mostrado claramente ser un generador de muerte, porque produce, dice el Papa Francisco, iniquidad y exclusión. Óiganlo bien, genera muerte porque produce iniquidad y exclusión. ¿Ante qué estamos, por lo tanto? El Papa Francisco habla de esto en la carta apostólica Evangelii Gaudium, en esta carta apostólica programática, en la que antes de señalarle a la iglesia cómo ella debe sentirse siempre invitada a anunciar el gozo del evangelio, la ha puesto en guardia frente a las características del mundo en el que la iglesia vive y en el cual debe anunciar esta buena noticia de Jesucristo. Y uno de los rasgos fundamentales que definen el perfil de la sociedad, el perfil del mundo, justamente está marcado por este sistema económico, por esta forma de vivir, de realizar la economía, de construir las relaciones económicas al interno de cada pueblo y las relaciones entre todos los pueblos. ¿En qué consiste este sistema? Este sistema consiste en un juego constante, en un engranaje constante que van entretejiendo tres elementos que son vitales. Lo señala también el Papa. 1, la libertad del mercado. 2, la ley del más fuerte. Y 3, la competencia. Estos tres elementos son los que van
digámoslo así, haciendo moverse el engranaje del sistema económico que nos rige. Libertad de mercado, es decir, acá lo que importa es producir y simplemente sacar al mercado sin restricciones todo aquello que se produce para que sea consumido. Pero en este sacar al mercado todo lo que se produce, impera la ley del más fuerte. Estamos viviendo un momento singular en la historia de nuestro país, un momento en el que salta a flote el gran descontento de la población, un momento que revienta justamente al escucharse el anuncio del gobierno de querer establecer un convenio con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué razón? Porque el Fondo Monetario Internacional viene a ser una supraestructura económica de carácter supranacional que tiende a dirigir o a querer dirigir los destinos de los pueblos, incluso subyugando la libertad de estos mismos pueblos y haciendo imperar la ley del más fuerte. Bueno, yo les presto, pero ustedes tienen que someterse a estas condiciones, la ley del más fuerte. Y la otra pieza del engranaje, la competencia constante. Aquí hay que competir, a ver quién produce más, a ver quién produce mayor riqueza y por lo tanto ese será el que pueda ocupar un mejor lugar en la sociedad. Competir y constantemente competir. Es algo que hemos estado escuchando ya por décadas. Hay que competir, hay que ser más competitivos. Tenemos que entrar al mercado internacional, poder competir. Ese es el juego del sistema económico en el cual nos han empujado a vivir y que nos han presentado como la única alternativa posible para construir la sociedad. La lógica de este sistema económico está marcada por lo que se llama, y el Papa lo cita, la teoría del derrame. ¿En qué consiste la teoría del derrame? Consiste en señalar que la riqueza va creciendo como una especie de fuente que se va llenando y que dice, bueno, si la riqueza crece, si crece sobreabundantemente, llega el momento en que al llenar el recipiente, por decirlo de alguna forma, comienza a desbordarse y entonces esa riqueza comienza a empapar, a caer sobre la población, extendiendo hacia esa población los beneficios de esa riqueza que ha crecido. Lo que no se nos dice, y por eso el Papa señala que nunca esta teoría ha sido realmente demostrada. Lo que no se nos dice es que el sistema mismo va produciendo el que nunca la riqueza que crece se desborde, porque el sistema, valga la redundancia, propicia la concentración de la riqueza en manos de unos pocos y entonces siempre habrán mecanismos para evitar que esa riqueza caiga en manos de la gran mayoría. ¿Ante qué estamos? ¿Qué es lo que hemos venido a construir? ¿Cuál es el panorama del mundo actual? Un mundo totalmente fraccionado, entre unos pocos que tienen mucho y una gran mayoría que carece a veces hasta de lo indispensable para vivir. Un mundo de iniquidad, un mundo totalmente desigual, un mundo en el que los bienes de la tierra, los bienes creados por Dios, se han convertido en el ídolo de algunos que se posesionan de ellos, evitando que puedan ser compartidos con la gran mayoría. El Papa dice, y lo cito de una forma textual, algunos todavía defienden las teorías del derrame, que suponen que todo crecimiento económico favorecido por la libertad de mercado logra provocar por sí mismo mayor equidad e inclusión social en el mundo. Esta opinión, que jamás ha sido confirmada por los hechos, todo lo contrario, expresa una confianza burda e ingenua en la bondad de quienes detentan el poder económico y en los mecanismos sacralizados del sistema económico imperante. Es decir, es que la riqueza no crece y se derrama automáticamente, sino que hay quienes van controlando los mecanismos de crecimiento de esa riqueza y por lo tanto hay voluntades
que impiden que esa riqueza se derrame, es decir, que esa riqueza se distribuya de una forma equitativa. Por lo tanto, se trata de una teoría que no está llamada a ser verificada y que no podrá ser nunca verificada. ¿Por qué? Porque el sistema mismo es el que va creando la exclusión de una gran mayoría, porque esa exclusión de una gran mayoría de los bienes de la tierra es lo que permite la concentración de los mismos bienes en las manos de unos pocos. Para muestra tenemos tantas referencias en la realidad que nos circunda que no abarcaríamos el poder señalarlas todas. El sistema produce por sí mismo la concentración de la riqueza en manos de pocos, provocando como consecuencia, y el Papa ha usado mucho esta expresión, una cultura del descarte. Es decir, la misma sociedad va propiciando que una gran mayoría de gente vaya simplemente quedando descartada, es decir, van siendo sacados de escena. Casi que se tienen como una especie de número necesario de gente que tiene que morir, en una especie de diabólico cálculo. En ese sentido hay cosas que podríamos nosotros señalar. Por ejemplo, cuando los que dirigen estratégicamente la guerra hacen el cálculo de cuántas personas más o menos van a morir en esa guerra, ya calculan que el número de víctimas va a ser tanto, ya se cuenta con ese precio. Aquí el asunto es quiénes son los que mueren, quiénes son los destinados a morir, y el Papa por eso habla de una cultura del descarte en la que una gran mayoría son excluidos y llegan a ser considerados como sobrantes, como desechos de la sociedad. ¿Por qué señalo todo esto? Y es importante apuntarlo, porque justamente San Mateo nos está diciendo: no amontonen tesoros en la tierra, donde hay polilla y herrumbre que corroen y ladrones que socavan. Dicho en otras palabras, no conviertan los bienes materiales en un Dios, no los conviertan en un absoluto. Y desde el mismo momento en que hay una posesión sobre ellos que excluye toda otra posibilidad, toda otra perspectiva, estamos sin duda alguna de frente a una idolatrización de la riqueza. El ser humano se vuelve, en medio de una sociedad así, en un bien de consumo que se puede usar y se puede tirar como si fuera un cacharro inútil. Sucede con los más empobrecidos, pero no solamente, sucede con los migrantes, sucede con los niños, sucede muchas veces con la mujer, sucede con aquellos que buscan horizontes mejores en otras tierras que no son las tierras de origen, sucede con los ancianos, sucede con los enfermos, es decir, con todos aquellos que la sociedad considera inútiles. Estos de todas formas no van a servir, estos de todas formas no van a aportar nada al crecimiento económico, y entonces simplemente se les descarta como un producto sobrante de la sociedad, como si fueran un objeto, olvidándonos fundamentalmente de que se trata de personas. El Papa Francisco lo señala con mucha claridad. Dice: una de las causas de esta situación se encuentra en la relación que hemos establecido con el dinero, ya que aceptamos pacíficamente su predominio sobre nosotros y nuestras sociedades. La crisis financiera que atravesamos nos hace olvidar que en su origen hay una profunda crisis antropológica, la negación de la primacía del ser humano. Se pone por encima el valor de las cosas y se antepone este valor al valor del ser humano. Hemos creado, dice el Papa, nuevos ídolos. La adoración del antiguo becerro de oro ha encontrado una versión nueva y despiadada en el fetichismo del dinero
y en la dictadura de la economía sin un rostro y sin un objetivo verdaderamente humano. La crisis mundial que afecta a las finanzas y a la economía pone de manifiesto sus desequilibrios y sobre todo la grave carencia de su orientación antropológica que reduce al ser humano a una sola de sus necesidades, el consumo. Es decir, el ser humano cuenta en tanto y cuanto consuma, es decir, en cuanto y tanto compre cosas para alimentar la maquinaria del sistema económico. Por eso los que no pueden comprar, porque no tienen con qué comprar, son considerados desechables, son considerados gente que no vale, no aporta nada a la estructura que hemos construido. Y lo peor de esto es que hemos llegado a considerar que el mundo tiene que ser así, que la sociedad tiene que ser así. Y no nos damos cuenta de que hemos olvidado lo fundamental, y es que el centro de la creación está en el ser humano, que el valor del ser humano está por encima de todo. Y nos hemos olvidado de esta verdad fundamental porque solamente se puede dar al ser humano el valor que le corresponde cuando se reconoce su dignidad, y su dignidad proviene de ser hijo de Dios. Por lo tanto, es el reconocimiento de Dios el que hace posible el tener un lente que enfoque debidamente el valor del ser humano y por lo tanto que le dé a las cosas, a los objetos, a los bienes de la tierra el lugar que les corresponde. Esto que he señalado en palabras del Papa, que abarca la estructura, digámoslo así, la estructura del mundo, la estructura de la sociedad, es algo que nosotros podemos identificar en nuestra propia vida. Es algo que podemos nosotros mirar en nuestra vida cotidiana, porque lo que se construye externamente no se construye más allá de nosotros mismos, sino que nos tiene a nosotros como protagonistas. Los bienes materiales se convierten en un ídolo porque las personas lo han convertido en un ídolo. La riqueza se convierte en ídolo que sustituye a Dios porque las personas lo hemos convertido en eso. La acumulación indebida es el reflejo de un apego malsano que al priorizar el tener sobre otros valores termina sacrificando la posibilidad de la fraternidad. Hay un triste ejemplo que nosotros podemos citar, un ejemplo que quizás encuentra muchas realizaciones y que nos hace pensar en lo que esto significa. ¿Cuántas familias se destrozan por el pleito de una herencia a la muerte de un papá, de una mamá? Quedó tal cosa y los que nacieron del mismo vientre, que nacieron del mismo amor de la pareja, se despedazan, no vuelven a hablarse, se distancian, todo por el pleito, por una casa, por una finca, por un carro, por lo que sea. Este pleito de las herencias, que es tan dolorosamente común, ilustra cómo muchas veces, tal vez sin darnos cuenta del todo, hemos ido levantando un altar al Dios dinero que ha usurpado el lugar en nuestra vida del Dios verdadero. No se amontonen tesoros en la tierra, porque esos tesoros pueden ser comidos por la polilla o por el herrumbre. Acumúlense un tesoro en el cielo. La exhortación de Jesús va en contra del anhelo de poseer siempre más, un anhelo que es una inclinación universal. El placer de acumular es verdaderamente venenoso y mortífero. Es una droga de la que no nos percatamos y que nos hace sucumbir. Ninguno de nosotros está exento de esta inclinación tan particularmente clavada en el fondo de nuestra alma, el deseo de poseer, el deseo de acumular. Y basta con que nosotros revisemos nuestro ropero y nos preguntemos qué de lo que ahí tenemos es realmente lo que necesitamos. ¿Qué de allí es lo que realmente necesitamos?
Basta que nos examinemos a nosotros mismos si vamos al supermercado para que nos preguntemos si estamos realmente comprando lo que necesitamos. Basta con que pensemos en lo que significa un día como el Día de la Madre, como el día de Navidad, ahora como el día que llaman Viernes Negro, en donde se desata un desaforamiento por ir a comprar algo que tal vez yo no estoy necesitando, algo que no es fundamental en mi vida, pero que me hace saciar en alguna medida el deseo de poseer, de tener, de adueñarme de algo, de acumular, porque en alguna medida se esconde allí el deseo de ser superior, aunque no me estoy dando cuenta de que con ello estoy atando mi vida a la posesión indebida, al apego indebido que me quita la posibilidad de ser feliz. Atesorar es una cosa que está en contradicción con la petición que cada día hacemos en el Padre Nuestro. En la oración que Jesús nos enseñó, nosotros decimos: danos hoy nuestro pan de cada día. En este afán de poseer, el pan ya no es un don del Padre, sino su sustituto. Es decir, hemos cambiado la gloria de Dios por la gloria pasajera y casi insignificante que nos ofrecen los bienes materiales. Lo que se ha acumulado, en el fondo, es un hurto al Padre. Lo que acumulamos de más, se lo robamos al Padre y se lo robamos a los hermanos. Tarde o temprano será sustraído al que lo ha robado. Casi que se aplica el dicho: ladrón que roba al ladrón tiene 100 años de perdón. No quiero justificar con esto nada. Lo que estoy diciendo es que aquello que nos roban, de repente es lo que nosotros nos hemos robado antes, que hemos acumulado indebidamente, y alguien o algo ha venido y nos lo ha quitado. No lo puede haber quitado una enfermedad, no lo puede haber quitado una situación de catástrofe natural, no lo puede haber quitado una circunstancia tan particular como puede ser una quiebra. Es decir, de muchas maneras, lo que hemos acumulado indebidamente se puede esfumar de nuestras manos. O el don sigue siendo un don, es decir, o aquello que recibimos, lo recibimos como un regalo del Padre y por lo tanto en dependencia del Padre, o se convierte simple y sencillamente en un hurto, en un robo. Acumular tesoros no solo no garantiza la vida natural, y todo lo podemos constatar. Yo puedo comprar muchas medicinas, yo puedo comprarme una clínica, yo puedo comprarme un hospital si tuviera muchos millones, pero yo no puedo comprar mi salud. Yo puedo comprar una fiesta, puedo hacerla de la manera más desbordante que me pueda imaginar, pero yo no puedo comprar la felicidad. Yo puedo pagar muchas cosas, pero el don de la amistad nunca lo podré pagar. Es un don, es un regalo. Por lo tanto, la acumulación de tesoros no garantiza en nada la vida natural, sino que incluso nos hace perder la vida filial y la vida paterna. Cuando nosotros acudimos a la tradición cristiana, nos encontramos una riqueza enorme de advertencias en torno a esto. Cito a San Ambrosio de Milán. Dice San Ambrosio, este padre de la iglesia, a quien se debe la conversión de San Agustín y que fue el que bautizó a San Agustín, dice claramente: la tierra es de todos, no solo de los ricos, pero son muchos más los que no gozan de ella que los que la disfrutan. Lo que das al necesitado te aprovecha también a ti, porque es él el propietario, el que debe ser dueño de la propiedad
y no la propiedad señora del propietario. Continúa diciendo, cuando alguien roba los vestidos a un hombre, decimos que es un ladrón. No debemos dar el mismo nombre a quien pudiendo vestir al desnudo no lo hace. El pan que hay en tu despensa pertenece al hambriento. El abrigo que cuelga sin usar en tu guardarropa pertenece a quien lo necesita. Los zapatos que se están estropeando en tu armario pertenecen al descalzo. El dinero que tú acumulas pertenece a los pobres. Veamos la profundidad que encuentra eco en otros grandes santos de la vida de la iglesia, con que se nos advierte de cuál es el destino que deben tener los bienes de la tierra, dónde es que encuentran su verdadero sentido. Y claramente nos señala la enseñanza cristiana con el evangelio en el fondo, que no está en la acumulación, que no está en la acumulación. Disculpen, me emocioné y entonces tiré por tierra la imagen de Jesús. Bueno, vale que nada más es el adorno, la imagen de Jesús no la debemos tirar nunca en nuestra vida. Dice el texto según San Mateo, junten tesoros en el cielo. Esta es la alternativa. No acumulen en la tierra, no se llenen de bienes materiales, no se llenen de chunches. Dice en cambio, junten tesoros en el cielo. Acumula tesoros eternos aquel que recibe dando gracias y usa compartiendo. De este modo, los bienes del mundo alimentan no solo la vida material que perece, sino también la vida espiritual. Se convierten en instrumentos para entrar en comunión con el Padre y con los hermanos. Esa es la finalidad de los bienes materiales. Podríamos decirlo en otras palabras, los bienes materiales quieren humanizar la vida. Y vas a humanizar la vida en la medida en que esos bienes materiales, sea lo que sea, te acercan a Dios como Padre, te ayudan a reconocerte su hijo y por lo tanto te abren a los demás a quienes reconoces como hermanos. Por lo tanto, no es en el poseer que encuentran su sentido, sino en el compartir. El tiempo presente es el terreno en el que se juega el verdadero tesoro y consiste en hacer un uso correcto de los bienes, tal y como el Evangelio nos lo dice, como buenos administradores y no como necios poseedores. Aquello que poseemos, perdón con la contradicción, aquello que tenemos no nos ha sido dado para que nos adueñemos de ello como si fuese un absoluto. Aquello que tenemos, los bienes que como dones recibimos de parte de Dios, nos han sido confiados para que los administremos. No nos pertenecen. El Papa Francisco señala en una de estas imágenes tan elocuentes que él usa, nunca he visto, dice, detrás de un cortejo fúnebre, un carro de mudanzas, como si todo lo que poseyera aquel que ha partido, aquel que llevan a enterrar, se pudiera ir con él. Porque en el fondo no nos llevamos nada de este mundo, sino que al salir de él salimos desnudos, tal y como hemos venido a él. Y el Evangelio dice claramente, ¿y aquello que has acumulado, para quién será? ¿A quién le servirá? Si no te has forjado amistades que te puedan servir en el reino de los cielos, ¿de qué te han servido? El texto del Evangelio continúa diciendo, guarda tesoros en el cielo, porque allí la polilla y el óxido no hacen estragos.
El alimento, y lo sabemos todos, cuando se acumula, se pudre. Igual que sucedía con el maná en el desierto. ¿Recuerdan el texto del libro del Éxodo en el Antiguo Testamento? Moisés, cuando sirve de mediador para que Dios alimente al pueblo con el maná que baja, les da indicaciones y les dice, bueno, cada mañana van a salir a recoger, pero nadie recoja más de aquello que necesita. Nadie acumule, no tienen que acumular, porque lo que acumulan se va a echar a perder. El alimento cuando se acumula se pudre. Si se comparte con los hermanos, por el contrario, es semilla de inmortalidad. El dinero y el oro que alimenta la avidez se corrompe, provocando discordias. Señalé el caso de las herencias. El amor del Padre y a los hermanos, en cambio, enciende en el hombre la gloria eterna de Dios. No es el oro que tienen, sino el que entrega, el que lo hace hijo y esplendor de su Padre. El texto de San Mateo continúa diciendo, porque allí donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. El corazón no es un órgano en la Sagrada Escritura, lo es ciertamente en cuanto a referencia, pero ese órgano sirve como signo para hablar de lo más profundo que hay en la persona. Es decir, el corazón es nuestra más profunda intimidad, lo que nos define como personas. Por eso es en el corazón que se definen nuestras prioridades, es el corazón el que marca el camino que vamos a recorrer, es del corazón de donde brota nuestra forma de vivir. Por eso, cuando alguien quiere cambiar, y Jesús insiste claramente en esto, no debe cambiar externamente sus formas de proceder, debe cambiar desde su corazón, debe modificar su corazón, orar como el salmista, oh Dios, crea en mí un corazón puro, un corazón nuevo, un corazón de carne, dirían los profetas. Cambia mi interioridad, porque es en mi interioridad donde se define lo que yo soy y el cómo yo vivo. La acumulación indebida de bienes, el apego a las riquezas de una forma indebida es una mala hierba que está enterrada, que tiene sus raíces en lo profundo de nuestro corazón. El texto del Evangelio continúa diciendo, tu ojo es la lámpara de tu cuerpo. Pareciera que por un momento San Mateo deja la reflexión sobre dónde está el verdadero tesoro y qué debemos evitar, y pasa a otra observación señalando, tu ojo es la lámpara de tu cuerpo. Acá hay algo importante que ver. El ojo no es simplemente la ventana a través de la cual entra lo que está afuera. Para nosotros sería normal como decir, a través del ojo entra la luz, por lo tanto el ojo es la ventana a través de la cual se está iluminando nuestro corazón. Pero acá San Mateo dice, tu ojo es la lámpara de tu cuerpo. Está señalando un movimiento a la inversa. Está diciendo con toda claridad que es la luz del corazón, y por eso señalaba lo del corazón anteriormente, es la luz del corazón que sale del ser humano a través del ojo, a través de él, y se proyecta sobre la realidad. El ojo en ese sentido también está señalando algo que va más allá de un órgano meramente físico. Es decir, según lo que haya en tu corazón, según la luz que haya en tu corazón, así va a ser tu forma de ver, así va a ser tu manera de mirar, de valorar. Uno no ve con la luz de su corazón, uno ve con la luz de su corazón, con el amor que lo ilumina. Si tu corazón está lleno de amor, está lleno de luz, y por lo tanto desde esa luz vas a ver. La Madre Teresa de Calcuta ve en todos aquellos miserables que encuentra en la calle, no simplemente gente descartable, sino hijos de Dios a quienes socorrer, y que al igual que Jesús claman diciendo, tengo sed. Es una forma de mirar,
puede mirar detrás de aquella apariencia tosca, sucia, maloliente de una persona que está en condición de calle, algo que solamente desde el corazón se mira, porque la luz que brota del corazón, a través de esa ventana que son los ojos, le permite mirar la realidad de aquellas personas como algo diferente. El modo de mirar, de evaluar, de pensar, de sentir, de caminar, de obrar, depende del ojo y del corazón, que vuelve luminosa u oscura no solo la persona, sino también la realidad que le rodea. Si tu corazón carece de la luz del amor y está envuelto en la oscuridad de la posesión indebida, si está envuelto en la avaricia y sumergido en el abismo de tanta oscuridad en la que lo único que importa es poseer, simplemente es eso lo que va a poder mirar. ¿Cómo mira entonces un avaro? Óigalo bien, ¿cómo mira un avaro a una persona? La mira valorando en él lo que le puede sacar. Si le puede sacar algún provecho, bien. Si no le puede sacar un provecho, también. Pensemos en la trata de personas. Este comercio inhumano que hoy tiene lugar en tantos lugares del planeta, en donde a las personas se les vende prácticamente como si fueran objetos. Pensemos en el trasiego de órganos de tantos que son secuestrados, particularmente niños y jóvenes, para extraerles sus órganos que son vendidos en mercados, en países ricos en donde hay cualquier cantidad de gente que paga lo que sea por un órgano sano sin preguntar de dónde viene. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿quién vende a una persona? ¿Quién asesina a una persona para sacarle sus órganos? ¿Quién la utiliza sexualmente? ¿Qué está viendo en aquella persona? Obviamente está viendo lo único que la oscuridad de su corazón le permite mirar, que es el beneficio propio, porque mira a la persona también como un objeto del cual se puede posesionar y no mira a la persona como lo que realmente es. Ese es el drama de quien está envuelto en la oscuridad, que ya no es capaz de mirar lo que le rodea, sino es desde esa oscuridad. Desde la luz que tienes, todo adquiere un valor diferente. Todo es mirado de una forma distinta. El texto continúa diciendo, nadie puede servir a dos señores. Dios, óiganlo bien, Dios tolera incluso el ser ignorado. Dios tolera el ser ignorado, pero no tolera ser el segundo, porque entonces ya no sería Dios. Si el dinero ocupa el primer lugar en tu vida, si la riqueza ocupa el primer lugar en tu vida, ese dinero, esa riqueza se ha convertido en tu Dios. Y ya Dios no es más Dios. Por eso claramente advierte el texto del Evangelio. Nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro, o al revés. Si tu finalidad es Dios, te transformarás en Él. Si es el ídolo, te vuelves como el ídolo. Es hermoso poder leer el Salmo 115. Y el Salmo 115 dice con toda claridad, hablando del único Dios verdadero. Dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo cuanto le place, lo hace. Y señala, plata y oro son tus ídolos, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, ni un solo susurro de su garganta, en su garganta.
como ellos serán los que los hacen, cuantos en ellos ponen su confianza. Repito, si tu finalidad es Dios, te transformarás en Él. Si es el ídolo, te vuelves como el ídolo. Ya no ves, ya no palpas, ya no escuchas, ya no hay en ti sino muerte. Te has convertido en una estatua fría y sin que haya en ella hálito de vida. Termino la reflexión de este texto del Evangelio citando al nuevo beato de la Iglesia, el joven adolescente Carlo Acutis, quien dice: por ello, podríamos decir como conclusión, la felicidad es mirar hacia Dios, la tristeza es mirar hacia uno mismo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de la Palabra, ruega por nosotros. Gracias, hermanas y hermanos. Feliz noche y ojalá que las reflexiones compartidas puedan ayudarles a retomar el texto ya con detenimiento durante todos estos días. Cada día orar con él, volverlo a repasar, tomando como referencia las reflexiones compartidas, pero dejando que el Espíritu hable en cada uno para poder extraer todavía más y más la riqueza, preguntándonos: ¿qué me dice el Señor a través de esta palabra? ¿Qué quiere forjar en mí? ¿Cómo quiere que yo vaya conduciendo mi vida de tal forma que sea un verdadero discípulo? Feliz noche y bendiciones para todos.